materiales necesarios serán una lámpara incandescente, papel Egapac, 2 vasos iguales, vinagre de manzana, bicarbonato de sodio y un termómetro de ambiente. Colocar un poco de vinagre en uno de los 2 vasos. Colocar el bicarbonato en el vaso que tenga vinagre y posteriormente taparlo rápidamente con el papel Egapac. Con el otro vaso igual lo taparemos, sin embargo este no tendrá nada más que aire. Como último paso será tomar la temperatura de los 2 vasos cada hora durante las próximas 10 horas. El calor, o más formalmente dicho, la capacidad calorífica de una sustancia, es una magnitud física que indica la capacidad de un material para almacenar energía interna en forma de calor. ¿Qué pasó en nuestro experimento? ¿Por qué las temperaturas de ambos recipientes eran tan diferentes? Debemos de recordar que al juntar el bicarbonato y el vinagre se llevó a cabo una reacción ácido-base. Esto dio como resultado un aumento en la capacidad calorífica del recipiente y un desprendimiento de dióxido de carbono que hizo que el plástico sobre este se hinchara. Debido a que uno de los recipientes no tenía materiales dentro, no tuvo reacción alguna y la temperatura en su mayoría se mantuvo constante. Sin embargo, hubo un aumento en la temperatura exterior y esto produjo una variación en la temperatura del vaso. ¿Cuáles son las consecuencias del aumento de la temperatura en los gases atmosféricos? Las principales consecuencias son 1. Acidificación y contaminación del agua. Esto sucede por la concentración de dióxido de carbono en el aire. 2. Grandes fenómenos meteorológicos, tales como huracanes, ciclones, lluvias, sequías extremas e inundaciones, volviéndose cada vez más frecuentes e intensas. 3. Muerte, migración y extinción de diferentes especies de animales, afectación de sus hábitats, así como la desaparición de ecosistemas. 4. Aumento del nivel del mar. 5. Cambio de temperatura global por el deshielo. 6. Aparición de enfermedades dañando la salud humana. 7. Agotamiento de recursos naturales que son esenciales para la vida del ser humano, creando una inseguridad alimentaria. Las condiciones de urbanización que potencian el aumento de la temperatura en el ambiente son principalmente las actividades antropogénicas junto con el aumento en las zonas urbanas, ya que debido a lo anterior se aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, que son causadas porque hay una mayor quema de combustibles fósiles, una mayor cantidad de automóviles, más deforestación, un mayor uso de fertilizantes y una mayor cantidad de residuos generados. De igual manera, se puede producir el efecto de la isla de calor urbana, que es cuando en el centro urbano hay una mayor temperatura en los alrededores. Esto es causado por diversos factores que es necesario tomar en cuenta, como por ejemplo los elementos que desprenden calor en el centro de las ciudades, como los sistemas de climatización, las filas interminables de edificios que no favorecen la circulación de la brisa, o los materiales oscuros como el asfalto y el cemento en calles y techos de casas que retienen más calor. Entonces, todo esto va a depender del tamaño y estructura de la ciudad, así como del número de habitantes, de la concentración de industrias y fábricas que hay en ella, y de los aparatos o sustancias que se utilicen. Y eso, en conjunto, potenciará al aumento de la temperatura en el ambiente. Analizando la gráfica de la temperatura del frasco vacío, podemos observar que se mantiene relativamente estable en las primeras 5 horas del experimento, pero después existe un aumento de la temperatura y finalmente vuelve a bajar. En cuanto a la gráfica del frasco con CO2, inicia con una alta temperatura, pero a la cuarta hora del experimento, esta sufre una disminución importante que se mantiene estable durante las 4 horas siguientes, y después hay un aumento amplio en la temperatura que también se mantiene hasta el final del experimento. El hecho que el frasco tenga mayor temperatura se debe a su capacidad calorífica mayor. Las disminuciones de la temperatura se deben a que la temperatura ambiental
dio este cambio y por tanto produjo este efecto en el experimento. Para concluir con el experimento, es preciso mencionar que la capacidad calorífica de las moléculas es una propiedad muy importante de analizar, ya que es causante del calentamiento global natural. Pero al emitir estas moléculas al ambiente en cantidades exorbitantes, estamos aumentando el efecto invernadero, que es causante de innumerables daños a nuestro planeta e inclusive nuestra salud, especialmente en las zonas urbanas. Por lo que consideramos que se deben tomar medidas ambientales para reducir estas emisiones, pero también generar una conciencia social de este impacto negativo que estamos generando.